tal? ¿Cómo les va? En Mi Oficio, Mi Historia viajaremos hasta uno de los lugares que mayormente visitan las familias y los apasionados por la naturaleza. Nos vamos hasta el Parque Nacional Villarrica para conocer la vida de un guardaparques, persona que dedica gran tiempo de su vida para cuidar el área silvestre protegida, realizando patrullajes, vigilancia, educación ambiental, mantenimiento y tratar con los visitantes. Flavián Moraga es uno de ellos y el protagonista de este capítulo, que por lo menos lleva más de 30 años realizando esta importante labor. Mi nombre es Flavián Moraga Escobar, soy guardaparque del Parque Nacional Villarrica hace 34 años. Partí trabajando en el sector de Puesco, posteriormente estuve acá en el sector Rucapillán y posteriormente donde actualmente estoy trabajando en el sector Quetrupillán. En aquella época, por lo menos, la Corporación Nacional Forestal necesitaba personal para trabajar en el tema de la conservación. Y yo soy oriundo de la zona de Puesco y un guardaparque desde ahí antiguo conversó conmigo indicándome que la CONAF necesitaba personal, en el cual yo me inscribí en una ficha de personal transitorio. Estuve trabajando ahí como transitorio desde septiembre hasta diciembre y a partir de diciembre me llegó mi contrato indefinido en el cual ejerzo como guardaparque. Porque el guardaparque por lo menos es una persona por lo menos que trabaja en un parque nacional y tiene que saber hacer de todo. Tenemos que tener por el tema de la conservación, con el tema de la educación ambiental, con el tema de inclusivo, con el tema de patrullaje dentro del parque nacional, el tema de entra gente por lo menos furtiva, por lo menos a hacer cacería dentro de los parques nacionales, en el cual los parques nacionales no se permite la caza, aunque sean especies introducidas, pero dentro de los parques nacionales no se puede cazar. Mayormente el guardaparque del momento que llega a su lugar de trabajo, llega a la entrada, firma su libro, ¿cierto?, de asistencia. Posteriormente, si hay un computador por lo menos que tenga conexión con la administración, se envía un correo electrónico, las novedades que hay en el sector. Y posteriormente a eso el guardaparque tiene que salir a terreno, hacer recorrido de los senderos. También si llega público, por lo menos tiene que atender el público. Actualmente estamos en el Parque Nacional Villarrica, en el cual fue creado el 28 de noviembre de 1940. Tiene una superficie de 43.460 hectáreas, en el cual tiene tres sectores: el sector Rucapillán, el sector Quetrupillán y el sector Puesco. La misión mayormente del guardaparque es la conservación dentro de los parques nacionales. Pero también dentro de esa función va todo el tema, por lo menos, que es de infraestructura, que es mantención. Entonces, en el cual está por lo menos también el tema de la señalética, que siempre hay que estarle haciendo mantención, ¿ya? Reparación o mantención. ¿Qué significa eso por lo menos? Cuando nosotros hacemos un letrero, lo instalamos en terreno, por las condiciones climáticas, por lo menos ya sea de invierno, las pinturas mayormente se dañan, se abren los ensambles, se levanta la pintura, entonces uno tiene que retirar ese letrero, traerlo al taller por lo menos y hacer toda su mantención. Mayormente la Corporación Nacional Forestal, CONAF, tiene algunos talleres en algunas unidades, ¿ya? Y en el cual acá en el Parque Villarrica por lo menos no hay un taller completo, digamos, con todo lo que son las herramientas, pero sí hay ciertas herramientas como esta que los sirven a algunos guardaparques por lo menos que se dedican por lo menos a hacer este tipo de mantención. En el caso mío, yo lo puedo contar personalmente, en el caso mío fueron habilidades. ¿Por qué? Porque mayormente en los sectores
siempre se necesitaba señalética. Hay senderos, ¿cierto? Y no había buena señalización. Entonces mayormente uno fue tomando maderas, por lo menos las fue ensamblando, y antiguamente nosotros, antes que llegaran estas herramientas, lo hacíamos con formón. Marcábamos los tableros por lo menos y la letra la íbamos haciendo con un formón, y después ya llegaron un poco la tecnología y tenemos esta herramienta que es mucho más fácil. Mayormente los guardaparques por lo menos saben de todo y saben hacer todo tipo de cosas, por lo menos. Hay algunos que son más hábiles, por lo menos, no sé, en hacer instalaciones de cámaras trampa para hacer monitoreo de fauna. Otro, por lo menos, el tema, por lo menos, de hacer construcciones y de todo tipo. Pero lo que sí, por lo menos, el guardaparque es prácticamente una persona que nada le queda grande. Como guardaparque, por lo menos, trabajando en dicho parque, la vida de uno, por lo menos del guardaparque, de repente tiene días muy buenos y de repente hay días también un poco oscuros por la afluencia de público, que hay público que de repente te echa a perder el día. La vida del guardaparque es una vida bastante sana, porque está en un ambiente, por lo menos, en el cual está libre prácticamente casi toda contaminación, como los ruidos acústicos y todo ese tipo de cosas. Y también de repente, por lo menos, el guardaparque, cuando al final de la tarde, es un poco ingrato, porque en los lugares cuando el guardaparque queda solo, no tenéis televisión, no tenéis internet, en algunos lugares no hay luz eléctrica. Entonces la soledad como que de repente te lleva un poco a pensar otras cosas, empiezas a pensar en tu familia, estar lejos por lo menos de la civilización, digamos. Mayormente los guardaparques todos han formado su familia, su esposa, sus hijos, y como guardaparque uno, por trabajar en lugares lejos, mayormente se pierde por lo menos la parte, por lo menos, digamos, de compartir con su señora, con su hijo cuando es pequeño y todo ese tipo de cosas. Mayormente la corporación hoy en día lo ha dado la facilidad, por lo menos, de que para las fiestas, por lo menos, la mayoría de la gente puede estar con su familia, pero a excepción, algunos lugares, por lo menos, que el guardaparque tiene que estar prestando su turno, por lo menos, para esos días de esas fiestas. Bueno, lo positivo de todo esto, por lo menos, el vivir, por lo menos, en un lugar, en un parque nacional, por lo menos, que todo el público lo dice que es envidiable, porque estamos en un lugar, por lo menos, como te decía anteriormente, no hay contaminación, la contaminación acústica, la afluencia de público, que en la ciudad es tremenda, sobre todo en verano, y toda la gente quiere irse al Parque Nacional porque es un lugar, por lo menos, tranquilo. Antiguamente, por lo menos, la observación de fauna nosotros la hacíamos en forma visual solamente. O teníamos una libreta, por lo menos, de terreno, salíamos al patrullaje a algún sendero, si encontrábamos alguna especie que se los cruzara, digamos, en el sendero, eso lo registrábamos con la hora, con las condiciones del clima y todo eso, y esa era la forma que teníamos, porque era muy rudimentaria. Hoy en día, por lo menos, está la tecnología, que están las famosas cámaras trampa, que se lo ha solucionado un montón de veces, por lo menos, para poder hacer ese trabajo. Nosotros llegamos al lugar, en primer lugar tenemos que abrir la cámara, ¿cierto? La apagamos, sacamos la tarjeta de memoria, el cual la tarjeta la introducimos a un computador, y desde ese computador nosotros podemos ver las especies, por lo menos, que quedaron capturadas en esa cámara trampa. Estas cámaras mayormente se pueden instalar, se pueden dejar hasta 3 meses instaladas, por lo menos en ciertos lugares, por lo menos como la que tenemos acá. Y cada cierto tiempo nosotros, cada 15 días o cada un mes, podemos venir a revisar la cámara en las condiciones que está, si todavía le quedan las pilas o si es que hemos capturado alguna imagen de alguna especie en la cámara trampa. Sí, estos mayormente son con pilas alcalinas, y se ve, esta cámara por lo menos tiene la posibilidad de tomar fotografía y también grabar video. El olivillo es un árbol siempreverde de follaje oscuro, capaz de alcanzar una altura sobre los 20 metros.
Presenta corteza lisa y tonalidades opacas claras. Hay poco personal de guardaparque. Entonces, ¿qué es lo que significa por lo menos un guardaparque? Por lo menos que vaya a hacer un patrullaje, por lo menos un sendero de unas 8 o 10 horas, por lo menos, va a ocupar 1 o 2 personas, y eso por lo menos con la cámara trampa hoy en día uno la deja instalada y soluciona el tema. Poco guardaparque. El Parque Nacional Villarrica somos apenas 9 guardaparques, incluido el administrador. Bueno, mira, mayormente en el Parque Nacional hay varias especies por lo menos que podemos muchas veces encontrar huellas, cuesta mucho de verlas, y en esa mayormente tenemos el puma, que por lo menos él es por lo menos muy hábil, que si el puma anda en algún lugar por lo menos y él te ve primero, él se apachorra, es como un gato, y se queda ahí tranquilito que uno puede pasar por el lado de él y uno no se da cuenta. ¿Ya? Después tenemos otras especies por lo menos como puede ser que son especies muy difíciles de poderlas ver, que está el monito del monte. Y el monito del monte por lo menos es un marsupial y mayormente es nocturno. Ya él la noche sale a comer, entonces uno como guardaparque por lo menos hemos hecho observaciones de noche con una linterna por lo menos, tú sales al bosque y alumbras entre medio del bosque y te vas a encontrar con ellos que le van a brillar sus ojitos, que uno piensa que es un ratón, pero al final cuando tú te acercas a ellos, en el fondo son monitos del monte. Mira, por el lugar donde mayormente nosotros, los guardaparques, trabajan por lo menos, que son lugares por lo menos apartados de la ciudad, por lo menos de los lugares por lo menos donde hay mucha iluminación. En el Parque Nacional por lo menos cuando llega el atardecer por lo menos tú ves solamente tiene la luz del espacio. Y ahí por lo menos en ese sector yo he observado por lo menos algunos objetos que no he sabido qué es lo que es, porque son luces por lo menos de repente que destellan por lo menos y avanzan muy rápido. Años atrás por lo menos tuvimos también un avistamiento de un objeto que se vio acá en Pucón y como a los 2 minutos lo pude yo igual observar en mi sector, que era una luz bastante grande, una luz amarilla grande por lo menos, con una cola que pasó muy rápido con dirección hacia la zona de Curarrehue. Es que para uno es una sensación por lo menos de repente como que ya llega como a dar miedo, pero en el fondo después uno recapacita y son cosas naturales de la vida láctea. Entonces esas son cosas por lo menos que de repente, bueno, hay personas que sí por lo menos le han tenido miedo, le han tenido pánico a esas cosas y llegan a pedir ayuda, qué sé yo, vimos esto y qué sé yo, que uno los puede orientar, pero en el fondo lo que hay que tener es tener tranquilidad y pedir después información si alguien ha visto en otro lugar ese tipo de cosas. Últimamente, por el tema de la pandemia, por lo menos, la gente por lo menos está un poco estresada, no sé si estresada, por lo menos algo pasa, por lo menos hubo un cambio tremendo del comportamiento del visitante, porque hoy en día al visitante tú no lo puedes saludar incluso muy fuerte, por lo menos, porque a eso a él ya le molesta. Anteriormente la gente por lo menos no quería llegar al control del guardaparque porque el guardaparque le iba a cobrar, que el guardaparque aquí hoy en día por lo menos, por todo lo que ha ocurrido, por lo menos mayormente incendios en algunos parques nacionales, entonces hoy en día, o extravío de personas en los parques nacionales, y hoy en día así la gente llega del guardaparque y pide información, se registran para no tener problemas de extraviarse en algún parque nacional. En ese tema, por lo menos, mayormente hay gente, por lo menos que hay jóvenes, que ellos creen que ellos se las saben todas. Pero cuando van a un parque nacional no pasan a registrarse, no informan dónde van, cuántos días van a permanecer dentro del parque nacional. Y cuando ellos se encuentran extraviados, lo primero que hacen acuden al guardaparque. Entonces el guardaparque tiene que salir por lo menos a hacer senderos demasiado largos, demasiadas horas de trabajo, deja otras funciones de lado para salir en busca de aquellas personas que sí se extravían. Y en el caso mío, por lo menos, como guardaparque, yo pertenezco a un grupo de búsqueda que tiene el Parque Nacional y hemos rescatado a varias personas. Hemos estado en rescate de personas, por lo menos de búsqueda y rescate en el Parque Nacional Huerquehue, hemos estado en el Parque Nacional Conguillío, en el mismo Parque Nacional Villarrica, y esas son por lo menos labores por lo menos que están fuera de los trabajos rutinarios. Cuando uno hace un trabajo de eso, por lo menos de salir en búsqueda de ello y son resultados positivos, para uno es una gran alegría.
Hoy en día, por lo menos, la dotación de guardaparques son 460 guardaparques a nivel nacional. Pero sí se necesita el doble de esa cantidad de personas, por lo menos, para poder hacer una buena labor y una buena conservación en el Parque Nacional. En el Parque Nacional Villarrica hacen falta muchos guardaparques, porque es una gran extensión, son 43.460 hectáreas y apenas somos 8 guardaparques de terreno. Entonces, para eso y por la afluencia de público que tenemos hoy en día, lo hacen falta mucho guardaparques. Porque hoy en día la gente, por lo menos, la mayoría del público que sale, por lo menos en sus vehículos, con mascotas, que mayormente las mascotas están prohibidas en los parques nacionales, o se quieren ir a acampar por 2 o 3 días, se acampan en lugares que no están permitidos acampar. Entonces, para eso se necesita mucho personal de guardaparque para hacer patrullaje y hacer una buena labor. Hoy en día, por lo menos, hay mucha gente por lo menos que está interesada en hacer guardaparque, porque han visto por lo menos la labor que nosotros cumplimos, y hay mucha gente interesada, pero muchas veces, por lo menos, a lo mejor nuestra institución no tiene los recursos para contratar más guardaparques. Lo ideal, por lo menos, para hacer guardaparque, por lo menos, en primer lugar, tenés que ambientarte en el lugar donde tú vas a quedar. Si tú sos guardaparque, te van a llevar a un lugar lejos de la ciudad, donde no tenéis medios, a veces medios de comunicación, no tenéis buenos medios, por lo menos, en el lugar, por lo menos, de infraestructura. Todo ese tipo de cosas, por lo menos, uno tiene que estar preparado para aguantar esas condiciones. Este oficio no debiera de morir, este oficio siempre debiera seguir por lo menos al futuro. Por el tema de la conservación, por el tema de la educación ambiental, por el tema de la inclusión y un montón de cosas más que lleva en todo esto. Idealmente sería para el público en general que visita las áreas silvestres, por lo menos, ser un poco más respetuoso, por lo menos, con el tema de la naturaleza, pasar donde el guardaparque a informarse, porque ir a un lugar, por lo menos, que uno no conoce, y lo ideal para uno tener información de ese punto que uno va a visitar. A través del tiempo que llevo trabajando como guardaparque, y ha sido una labor bastante bonita, y al pasar con el tiempo lo hemos dado cuenta que sin guardaparque no hay conservación. Para mí me ha significado por lo menos todo, porque yo llevo muchos años en la corporación como guardaparque, y desde que me inicié fui de lo más pequeño y fui aprendiendo en el transcurso del tiempo hasta lo que sé hacer hoy en día, por lo menos, que es prácticamente todo lo que necesita un guardaparque. Una pega hermosa que cualquiera la quisiera tener, y para mí por lo menos llegar hasta donde más pueda. Hay que tener en cuenta que el patrimonio ambiental de nuestro país está bajo el Sistema Nacional de Área Silvestre Protegida del Estado, creado y administrado por CONAF, distribuida en 46 reservas nacionales, 18 monumentos naturales y 42 parques nacionales. Es aquí donde podremos encontrar a estos guardianes silvestres. Si tiene la oportunidad de encontrarse con un guardaparques, salúdelo y agradezca su trabajo. Nos vemos, que estén todos muy bien.